Continuamos. Ahora vamos a demostrar la resta de este elemento. Entonces, nos dice eso. Por lo tanto, simplemente reemplazamos estos elementos. Y aquí colocamos menos. Por delante aquí menos. Más. Y vamos a hacer la misma operación. Vamos a hacer la misma operación. Bien, vayamos entonces haciendo lo mismo. Ahora aquí. Con este ya también. Entonces aquí va a ser menos. 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 Ahí va a ser menos. Ahí va a ser menos. 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 Y aquí vamos a tener menos por delante. Menos por delante. Menos. 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 Menos y menos. Fíjense esto. Si analizamos esta expresión, cada elemento es igual a cada elemento de este tensor. Por lo tanto, efectivamente sí se cumple la conmutatividad de la resta. Efectivamente, en estos tensores se cumple la conmutatividad de la resta. ¿Sí? Bien, ya son dos cosas que hemos mostrado. Ahora vamos al inciso B. ¿Qué nos dice? El inciso B nos dice que tenemos que desarrollar la propiedad asociativa. Bien, vayamos colocando entonces eso. Nos dice que si nosotros sumamos tres tensores, un C más, nosotros podemos asociar los primeros y la igualdad no va a cambiar. Y en el caso del segundo término o segundo lado de la igualdad, nosotros podemos asociar la otra pareja. Es decir, de esta manera. B, el tensor B, más el tensor C. Bien, ahora sí, demostremos eso. El vector A es este, perdón, el tensor A, más el tensor B, más, ahora sí, tenemos que colocar paréntesis. Entonces esto vamos a colocar entre paréntesis, ahí está, más el tensor C, que es ese, cuyos elementos simplemente es C. Simplemente C. Bien, y aquí colocamos igual. Ahora colocamos el vector A, perdón, el tensor A, no es vector, tensor, más, ahora colocamos paréntesis y sumamos el tensor B más el tensor C. Bien, ahora vamos a hacer operaciones y aquí vamos a tener una matriz de esa forma, un tensor en su forma matricial, sumando todos los elementos, igual a ese mismo tensor,
Vayamos ahora viendo. Si nosotros sumamos aquí, vamos a sumar este elemento con este. Luego vamos a sumar este elemento. A todos le pondremos sumas. Así. Cada elemento se va a sumar más un elemento del tensor B más un elemento del tensor C. Entonces, de la misma manera va a ser aquí. Por lo tanto, simplemente voy a replicar esto porque esto va a ser igual a esto. Ya sumando cada uno de los elementos va a ser la misma igualdad. Entonces, voy a ir sumando ahora otra suma más. Voy copiando este elemento de aquí. Luego este elemento. Luego este elemento de aquí. Posteriormente este elemento. Luego este elemento. Luego este elemento. Luego este elemento. Luego este elemento. Bien, luego voy a sumar el tercer elemento. Los elementos del tercer tensor. Entonces todos coloco más. 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 Y sumo el tercer elemento. Los elementos del tercer tensor. Bien, entonces, si nosotros analizamos esta parte de la segunda parte de la ecuación de la igualdad, efectivamente va a ser la suma también de los mismos elementos de esos tensores. Por lo tanto, se va a ser igual a este elemento tensorial. Por lo tanto, queda demostrado que efectivamente asociar en la suma da igualdad en los tensores. ¿Ok? Bien, vayamos viendo con el inciso C. El inciso C. Vayamos viendo con el inciso C. ¿Qué nos dice el inciso C? Bien, nos dice lo siguiente. Nos dice que tenemos que multiplicar esto. Demostrar esta igualdad del C. Bien, entonces para ello voy a ingresar aquí y voy a copiar el inciso C para luego ingresar aquí. Bien, tengo el inciso C, entonces lo que me pide. Bien, voy haciendo entonces, ahora sí, tenemos que alfa, necesitamos el dato. En este caso, alfa tiene el valor de 2 y beta 3. Bien, vayamos resolviendo entonces. Alfa tiene el valor de 2. Beta tiene el valor de 3. De 3. Por la matriz, por el tensor en su forma matricial, con cada uno de los elementos, ahí tenemos.
Bien, es igual, dice, al elemento que colocamos aquí, 2 por 3 por la matriz, por el tensor en su forma matricial, el tensor en su forma matricial, igual a 2, a 3, por 2, por 2, por la matriz, por el tensor, perdón, por el tensor en su forma matricial, igual a tensor, tensor, por 2, por 3. ¿Sí? Bien, haciendo una similitud en todos estos elementos, si nosotros multiplicamos la parte escalar, aquí 2 por 3 nos va a dar 6. 6 multiplicado por delante de este elemento, de ese elemento. Por lo tanto, aquí va a ser también 6 por este tensor. También va a ser 6. 6 y aquí también va a ser 6. Podemos colocar por delante, no hay mucho problema. No va a afectar, es un escalar. Y todo es una igualdad, por lo tanto, efectivamente, toda esta igualdad se cumple. Entonces, queda demostrado que se cumple. Cumple. ¿Sí? Vamos viendo, ahora sí, el otro inciso. El otro inciso. Tenemos este, que nos dice esos dos. Vamos a hacer. Vamos haciendo. Inciso D, entonces. Bien. Entonces, vamos a demostrar primero esto. Aquí nos dice la suma de los escalares. 2 más 3. Luego multiplicamos el tensor en su forma matricial. Luego tenemos el escalar 2. Y luego tenemos el tensor en su forma matricial más 3, más el tensor en su forma matricial. Vayamos haciendo operaciones, aquí sería 5. Y aquí tendríamos que multiplicar y sumar cada elemento. Cada elemento. Entonces 2 más 3, 5. Y todo esto es 5. 5. ¿Sí? Por lo tanto, podemos sacar fuera ese 5 o podemos introducir, en este caso, ese 5. Y finalmente queda demostrado que efectivamente ese 5 multiplica a cada uno de los elementos de ese tensor. Como hemos demostrado. Esto se acaba de demostrar que efectivamente se cumple esa igualdad. Y esto de aquí de la primera parte estaríamos cumpliendo. Esta primera parte. Entonces eso cumple. Ponemos ahí. Cumple. ¿Ok? Vamos con la segunda parte que nos dice que tenemos que demostrar esta igualdad. Por lo tanto, 2 colocamos ahí y sumamos los dos tensores en su forma matricial más el tensor, que en este caso sería B,
Bien, igual 2 por el tensor A más 3, en este caso 2 también, 2, porque es el mismo alfa, por el tensor B. Bien, hacemos operaciones y esto sería 2, 2. Entonces, llegamos a lo mismo, porque este 2 va a multiplicar a cada uno de los elementos y también a los elementos de B. Entonces, vamos a tener esa expresión. Por lo tanto, esa es igual a esa expresión. Por lo tanto, queda demostrado que este elemento, esta igualdad, también cumple. Cumple.